El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores y no compromete la opinión de nuestra emisora. Actualidad política con Alexander Ferns. 25 de noviembre de 1975. Los representantes de una vasta organización represiva que se está gestando en el Cono Sur se reúnen clandestinamente en Santiago de Chile y pactan la sistematización del genocidio. Aquel día se formalizaba el nefasto plan que buscaría desangrar nuestro continente durante la siguiente década. El Plan Cóndor fue el operativo de inteligencia y coordinación de operaciones acordado entre los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, junto con los entonces gobiernos de derecha de Uruguay y Argentina. Se va a aplicar la ley marcial a toda persona que se le sorprenda con armas o explosivos. Va a ser fusilado de inmediato. El encuentro había sido convocado por Manuel Contreras, director de la Policía Secreta chilena. Pero sus verdaderos ideólogos se encontraban un poco más al norte. En el marco de la doctrina de seguridad nacional y en su lucha contra el comunismo, Estados Unidos no solo fomentó el plan, a través de agentes de la CIA brindó su apoyo y asesoramiento. La cooperación entre las dictaduras regionales permitió a sus agentes desplazarse libremente para secuestrar, torturar y asesinar a ciudadanos considerados subversivos. En nuestro país, el centro clandestino de detención Automotores Orletti fue su base principal. En 1992 fueron descubiertos en Paraguay los llamados Archivos del Horror, más de 700.000 páginas de documentación que atestiguan la complicidad entre la inteligencia estadounidense y los gobiernos de facto de la región. En el año 2001, Jorge Rafael Videla se convirtió en el primer ex dictador procesado por el Plan Cóndor. También fueron imputados Augusto Pinochet, Alfredo Stroessner y Manuel Contreras, entre otros. En enero de 2012 se inauguraba en Porto Alegre, Brasil, el memorial a las víctimas de la Operación Cóndor. En la que sería una de sus últimas acciones públicas, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, expresó que la política de la memoria hoy es un patrimonio común y llamaba a recuperar las enseñanzas del pasado para la proyección de un futuro venturoso de democracias consolidadas. Alerta a los gobiernos progresistas de América. Sus democracias están en peligro. El nuevo Plan Cóndor está en marcha. Saludamos a todos nuestros oyentes en América y el mundo. Sean bienvenidos a nuestro programa Actualidad Política. Soy Alexander Ferns, constituyente andino por la República de Colombia, politólogo y periodista, con registro único nacional 1236 del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia, CNP, seccional Antioquia. Para mí es un placer compartirles opiniones, análisis y comentarios sobre la actualidad política de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que aparecen en la descripción del programa, y no olviden suscribirse a nuestro programa, a nuestro canal de YouTube, mejor, activar las notificaciones y para que nos acompañen hasta el final del programa. Hoy tendremos nuestro primer programa del año con un tema que no hubiéramos querido tratar iniciando el año, pero que es indispensable hablar. Bueno, hoy tendremos el nuevo Plan Cóndor en América. Estoy en este momento en la Plaza San Francisco. Alrededor de una hora atrás empezó a descolgarse una imponente movilización desde el Alto que atravesó todo el Prado, todo el centro de la ciudad.
no logró entrar hasta la Plaza Murillo porque está custodiado por el ejército y la policía. Sin embargo, a estas horas, la Plaza San Francisco está repleta y siguen bajando manifestantes del Alto. Es una imponente manifestación y estos compañeros están pidiendo de que el Congreso no sesione. Están pidiendo respeto a la huipala y fundamentalmente la denuncia de Yanín Áñez. Por lo tanto, no está dicha la última palabra en la crisis política que está viviendo el país. Los que se han limpiado la boca en este momento deben estar arrepentidos porque el pueblo alteño una vez más está demostrando su fuerza. Iniciamos nuestro programa en esta primera parte con los golpes de Estado en Bolivia y Perú. Hablaremos en contexto de la nueva versión del Plan Cóndor en América. Comenzaremos con el golpe de Estado contra el proyecto democrático progresista del Estado plurinacional de Bolivia. Es evidente que las naciones americanas que no se alineen con los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados mafiosos tendrán serios problemas porque no van a permitir que tengan soberanía sobre sus propios recursos y menos sobre sus decisiones políticas. Es decir, harán todo lo posible por desestabilizar al país, causar caos y perturbar la paz. Es, por tanto, que estamos bajo el ataque del injerencismo norteamericano. El nuevo Plan Cóndor está en marcha. La primera víctima de este proceso moderno fue el presidente Evo Morales, quien fue presionado por los militares vendidos que siguieron las órdenes de la mafia boliviana para que renunciara y de esta forma perpetraron el golpe de Estado, separando a Morales de su cargo luego de que el pueblo boliviano le eligiera para un nuevo periodo presidencial en el año 2019. Evo Morales fue obligado a renunciar debido a las presiones ejercidas por un sector de la oposición que pagó manifestantes y contó con el apoyo de la fuerza pública, aduciendo que la elección del presidente había sido con fraude. Esta es la nueva modalidad que están utilizando en el nuevo Plan Cóndor. Lo que fue en realidad, o lo que en realidad resultó siendo todo un montaje mediático para separar al presidente legítimamente electo de su cargo. Esta es la nueva modalidad que se está ejerciendo en el Plan Cóndor moderno. Inmediatamente consumado el golpe de Estado, la golpista Yanín Áñez se posesiona e inmediatamente implementa de entrada un sistema dictatorial. O sea, eso ya lo tenían todo preparado a través del estado de excepción, que cegó la vida de decenas de personas que salieron a las calles a protestar por la toma ilegal del poder y la salida del presidente legítimo Evo Morales. Todo esto apoyado por la mafia mediática perteneciente a los golpistas. Y es que con esta situación, la oposición mafiosa liderada por Áñez comienza una retoma de los poderes económico, político y militar, inicialmente, porque ya el poder mediático lo tenía, despilfarrando los recursos públicos, generando corrupción y acabando de tajo con los programas sociales que el presidente Morales había construido a través de su mandato. Repartieron prebendas, contratos a personajes de dudosa reputación, permitiendo que reingresaran las multinacionales en detrimento de la industria nacional y perjudicando el proceso de integración andina, suspendiendo todo tipo de actividad referente a los esfuerzos de articulación regional. Todo esto orquestado desde los Estados Unidos de Norteamérica,
y la Organización de Estados Americanos, OEA, con el apoyo de sus medios mafiosos aliados, que no dudaron en alimentar la guerra mediática desde todos los frentes posibles. El nuevo Plan Cóndor muestra su cara por primera vez, y esto en contexto, reeditando la versión de 1975, que duró oficialmente según la historia reportada, hasta 1989, y que continúa de manera extraoficial como operaciones mediáticas luego de que fue concebida inicialmente como una campaña de represión política y terror de Estado, respaldada ¿por quién? Precisamente por los Estados Unidos de Norteamérica, que involucró operaciones de inteligencia y el asesinato de opositores, situación que rige su curso, pero a menor escala, enfocándose en eliminar, de cualquier manera, todo proceso contrario a los intereses de Estados Unidos, usando diversos métodos para acabar con la amenaza de raíz sin que pudiera prosperar. Es decir, todo esto ha sido gracias a Estados Unidos, que se preocupa tanto por la democracia de nuestros pueblos americanos. Bueno, Bolivia fue el escenario inicial del regreso del Plan Cóndor en el año 2019, y que no pudo en su momento cumplir con su tarea principal, que era el derrocamiento del presidente Evo Morales y su proyecto progresista en Bolivia. O sea, lograron derrocar al presidente, pero no el proyecto progresista, que será en últimas el objetivo. ¿Y esto por qué? Porque con las nuevas elecciones llevadas a cabo, triunfó nuevamente en las urnas el proyecto progresista, pero en esta ocasión ya bajo el nombre de Luis Arce. Y en esta ocasión la operación terrorista norteamericana fue neutralizada con el encarcelamiento de la dictadora y golpista Yanine Áñez, que le dictaron 10 años de cárcel, y asimismo a sus colaboradores. Sin embargo, en el año 2022, los golpistas que no fueron procesados, o sea, el año pasado, intentaron un nuevo golpe contra la democracia boliviana, pero en esta ocasión no les funcionó y el proyecto progresista ha seguido su curso a pesar de las dificultades, pero en esta ocasión con mayores precauciones, porque el peligro del terrorismo golpista e injerencista del norte de América sigue latente. ¿No? Al cobijo de su guardia policial. ¡Oye, sinvergüenza! Y su guardia presidencial está conformada principalmente por oficiales de origen chotano, quienes están con las armas en ristre. Son oficiales SWAT que ya tenían la disposición del comandante, el director general de la policía, de detener a Pedro Castillo. Y hay una imagen, no sé, Carlitos, si la puedes repetir, por favor, donde vemos justamente a un efectivo de la Subunidad de Acciones Tácticas parado con la metralleta en ristre, apuntando a los carros que querían seguir avanzando. ¿Verdad? Es de película, es de película. La verdad, no habíamos tenido oportunidad de ver estas imágenes. Porque ¿qué ocurre? Castillo, la información, como te digo, que tenemos es que Castillo iba con su guardia de seguridad personal, oficiales principalmente de origen chotano. 10 días de una crisis política que se sigue agravando. Cada día aumentan los fallecidos por los choques entre los manifestantes y la policía o militares. Solo este viernes, al menos 8 personas murieron en Ayacucho. Estamos aquí listos hasta lanzar la última flecha en los corazones malos. Hamla, Sonjo, Guarmi, Dina Boluarte, que renuncie. No estoy aquí por Pedro Castillo por defender ese gobierno. Estoy aquí porque lamentablemente el Congreso se ha acostumbrado a vivir del pueblo. Mi lucha es que la democracia retorne a este país.
Ahora vamos con el Perú. Desde el mismo momento de la victoria electoral de Pedro Castillo en la presidencia del Perú, el fujimorismo inicia su ofensiva contra el nuevo proyecto de gobierno, primero con las múltiples demandas contra la elección de Castillo y luego con una fuerte contraofensiva desde el Congreso peruano, torpedeando la labor, propuestas y proyectos del nuevo gobierno. Todo esto con el apoyo del aparato mediático mafioso que todos los días bombardeaba a la opinión pública información falsa, tendenciosa y manipulada en contra del presidente, de su gabinete y de cualquier funcionario que pudiera ser blanco de ataques. Allá fue durísimo. Todo este escenario de persecución política, desde los medios y desde todos los instrumentos de la rama del poder público que pudiera tener acceso la oposición, se materializa en una constante batalla contra el proceso social y político que el presidente Castillo pretendía llevar a cabo para responder a las promesas de campaña y las demandas sociales del pueblo peruano. Y lo estaba haciendo bien. Y tenía, digamos, unos muy buenos indicadores con respecto a la calidad de vida, a los índices económicos, a los índices de inflación y todo lo que tiene que ver con el proceso de restauración de la estabilidad económica, social y política del país. Inclusive, él estaba llevando a cabo procesos para lograr avanzar en temas clave como la lucha contra la corrupción, la recuperación de la soberanía alimentaria, la soberanía económica, la soberanía en los recursos energéticos y naturales, además del rescate de la ancestralidad y la inclusión de las comunidades más apartadas y excluidas del país. Desafortunadamente, el presidente Castillo no contó con una mayoría calificada, esto hay que decirlo, en el Congreso, a pesar de que su partido Perú Libre había logrado la histórica cifra de 37 congresistas, que fue un logro bastante grande. No fue suficiente para lograr mayorías y consolidar la gobernabilidad, que la oposición simplemente no permitió. Luego de lo anterior, el presidente Castillo tuvo que enfrentar todo tipo de acusaciones, además de que la oposición desde el Congreso le frenaba sus proyectos, no le autorizaba viajes internacionales que eran precisamente de representación del país, no eran paseos. Y al mismo tiempo de que ni siquiera le autorizaba los viajes, adelantaba los procesos de vacancia presidencial. Paralelamente a esto, la oposición pedía a Castillo, miren pues la hipocresía y el descaro, mayor participación en importantes cargos en el gobierno. Es decir, por un lado lo atacaban y por otro lado le estaban pidiendo cosas, le estaban pidiendo cargos, puestos y favores políticos. Y pues no dejándole otra alternativa al presidente que ceder y ceder a todas sus pretensiones, buscando que la oposición tuviera garantías suficientes y le permitiera gobernar. O sea, él pensó que haciéndole concesiones a la oposición iba a permitirle gobernar, iba a permitir realizar sus proyectos y permitir que pudiera salvar del atolladero político al Perú. Pero no lo hicieron, no lo dejaron.
O sea, eso fue una cosa que nunca sucedió. La gobernabilidad de Pedro Castillo por parte del Congreso. Porque, a ver, mientras la oposición pedía puestos al presidente y le hacía nombrar gente, ajustaban los detalles para fortalecer la persecución y buscar que su gobierno no lograra consolidarse. O sea, estaban metiendo gente, mejor dicho, le estaban haciendo meter gente a Pedro Castillo que igual le iba a dar la puñalada trapera. Entonces, de ninguna manera no le iban a permitir gobernar. Y de esta manera, pues, dar el golpe de Estado. La oposición, digamos que logra su primer objetivo el 7 de diciembre de 2022, o digamos que sí logra el objetivo porque ellos ya tenían todo calculado, ya lo tenían todo cuadrado, hasta la captura de Pedro Castillo, por si en algún momento iba a tratar, según ellos, de escapar. Pero, pues, ese plan ya estaba completamente confeccionado. Todos los detalles ya estaban completamente calculados. Y sí, logran su objetivo el 7 de diciembre de 2022. Primero con la presión ejercida días antes desde el Congreso con el proceso de vacancia, que era inminente, o sea, lo iban a juzgar y le iban a declarar la vacancia. Así, sin mayores pruebas, sin proceso, sin el debido proceso, como se debe adelantar en este tipo de casos, y simplemente, pues, a él lo iban a declarar vacante. Bueno, ¿qué pasó luego? Con el anuncio de ese mismo día del presidente. O sea, los llevaron a ese extremo de disolver temporalmente el Congreso. Fue motivo suficiente para que la policía peruana, vendida a la mafia fujimorista, hiciera efectiva la captura del presidente para luego entregarlo al fujimorismo y lo juzgara y lo encarcelara. Además de que ya tenían todo preparado para que Dina Boluarte, quien también hizo parte integral del golpe de Estado, asumiera casi de inmediato las riendas del país. O sea, todo eso fue en cuestión de horas. Ya tenían todo listo. Y de esta forma devolver el poder a la mafia fujimorista, situación que ha desencadenado protestas en todo el país por el golpe de Estado efectuado por estas mafias y que han dejado hasta el momento alrededor de 50 muertos declarados, sin contar con los numerosos casos de violación de derechos humanos, los muertos y desaparecidos que aún no han sido contabilizados. La situación del Perú es caótica, gracias a que los intereses transnacionales, las mafias y la injerencia extranjera han llevado a cabo el nuevo Plan Cóndor en la nación inca. Hasta ahora se están presentando disturbios, hasta ahora se están presentando protestas y asesinatos de Estado. O sea, en nombre del Estado peruano están masacrando al pueblo peruano. Eso es lo que está sucediendo actualmente. Gente, muita confusão aqui, ó. Domingo quedará en la memoria de todos los brasileños como uno de los días más negros desde el regreso a la democracia en 1985.
Cientos de seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro, vestidos de amarillo y verde y alzando banderas del país, invadieron y destruyeron parte de los edificios de los tres poderes del Estado de Brasilia: el Palacio de Planalto, el Tribunal Federal Supremo y el Congreso. Este último edificio fue el más afectado. Rompiendo todo lo que encontraron a su paso, ingresaron a las oficinas y se enfrentaron con la policía, dejando a algunos uniformados heridos. El presidente Lula, quien se encontraba en el estado de Sao Paulo, no titubeó al reaccionar. Estas personas recibirán un castigo ejemplar para que nadie nunca más use la bandera del país o camisetas del país, haciéndose llamar nacionalistas para justificar estos actos. Los seguidores del exmandatario piden intervención militar y la renuncia de Lula da Silva, que asumió hace exactamente una semana. Mientras que el presidente brasileño decretó la intervención militar federal para controlar la situación y el cierre del centro de Brasilia por 24 horas, además de pedir la detención de Anderson Torres, el secretario de Seguridad del Distrito Federal. Había muchas señales que indicaban que esto iba a producirse, precisamente porque desde el momento en que gana la elección Lula da Silva, se crean estos movimientos, se crean los paros en las carreteras. Un violento hecho que ocurre cuando el exmandatario no se encuentra en territorio brasileño. Jair Bolsonaro viajó hace más de una semana a Florida, en Estados Unidos. El presidente Lula da Silva se reunió con su gabinete, legisladores y la presidenta del Tribunal Supremo, y en un comunicado que elaboraron de manera conjunta, los tres poderes calificaron este hecho, los hechos de ayer, como actos terroristas y golpistas. Pero más tarde, Lula recibió a 23 de los 27 gobernadores en el país, entre ellos aliados de Bolsonaro. Y en un acto de unidad, Lula y los gobernadores salieron juntos del Palacio de Planalto hacia el Tribunal Supremo. E todos nós estamos decepcionados, frustrados, para não dizer com muita raiva do que aconteceu aqui. Esse gesto de vandalismo nunca deveria ter acontecido. O que aconteceu aqui deve ser apenas o interesse de uma pequena minoria, de um bando de vândalos, de um bando de bandidos. A partir do que aconteceu aqui, eu acho que todos nós temos a obrigação de fortalecer a democracia. Bueno. Vamos a la segunda parte. En esta segunda parte tenemos el intento de golpe de Estado en Brasil y los planes golpistas en la nación granadina de Colombia. A ver, para iniciar este segmento hablaremos de los hechos ocurridos el pasado 8 de enero de 2023 en Brasilia, capital de Brasil, capital administrativa de Brasil, donde simpatizantes del ex dictador de gobierno Jair Bolsonaro, que al parecer contaron con la complicidad de la policía, irrumpieron violentamente, invadieron y destruyeron las sedes del Parlamento, la Presidencia, o sea, el Palacio de Planalto y la Corte Suprema, acabando con todo a su paso, generando caos e incertidumbre. Hay que destacar que Bolsonaro estaba en Estados Unidos, ¿cierto? Pero él sí, al parecer, sabía de lo que se estaba planeando y lo que se iba a ejecutar. Y esta gente estaba llevando como consigna principal el derrocamiento del legítimo presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva, que derrotó en las urnas al dictador de gobierno Jair Bolsonaro. O sea, no lo querían reconocer. Ahora, precisamente este personaje, Bolsonaro, no quería pues, reconocer su derrota frente a Lula. Situación que alentó a los seguidores, porque él empezó con una serie de demandas muy similar a lo que ocurrió en el Perú, con el fujimorismo, que empezaron a demandar y a demandar. Y entonces este señor también empezó con las demandas, y esta situación pues alentó a sus seguidores, extrema derecha, que no duraron en comenzar las manifestaciones argumentando fraude por el estrecho margen de la victoria de Lula, y obviamente pues pidiendo la cabeza del presidente electo. Todo esto alimentado por los medios
medios prepago brasileños e internacionales. Como ya lo hemos sabido, los medios mafiosos, los medios aliados a estas organizaciones terroristas internacionales y transnacionales, porque son transnacionales, pues siempre están a favor de los intentos de golpe de Estado, hablan mal de los gobiernos progresistas, nada que tenga que ver con algo que no le convenga a Estados Unidos, pues ellos lo van a reportar como algo que no es beneficioso para las democracias y que entonces todo lo que es bueno para la democracia debe ser bueno para Estados Unidos. Bueno, toda esta situación se presenta tras incitar la no aceptación de los resultados, porque Bolsonaro no aceptó su derrota, entonces esto ayudó o alimentó a que sus seguidores pues tampoco aceptaran que Lula era el presidente, y esto ha generado un ambiente de incertidumbre política. El presidente Lula no dudó en recriminar este hecho y culpó de manera indirecta al exdictador del gobierno Jair Bolsonaro por instigar a fanáticos de extrema derecha a perpetrar hechos de vandalismo y intento de golpe de Estado y agresión contra las instituciones, además de que la Corte Suprema ya adelanta investigaciones contra el exdictador por incitar a sus partidarios a atacar los poderes democráticos en Brasilia. Esto es lo que ha ocurrido en Brasil. Por otro lado, el presidente Lula ha tomado medidas inmediatas en el esquema de seguridad, esto con el fin de evitar futuros inconvenientes, por lo que prescindió de 13 militares que trabajaban en el gabinete de seguridad de la presidencia de Brasil y que se suman a los 40 que apartó de la administración de residencia oficial del mandatario. Es decir, en este momento van alrededor de 53 y otros tantos más. Es probable que en los próximos días se presenten más cambios y la reducción drástica de la presencia de militares en el organigrama ejecutivo. Obviamente estos militares que son simpatizantes de Bolsonaro, además de nuevas medidas de seguridad que deberá reforzar con personal de confianza. Bueno, el intento de golpe de Estado en Brasil es un capítulo más del nuevo Plan Cóndor, que en esta ocasión falló, pero que buscará una nueva oportunidad con otra estrategia de posible desestabilización por los medios de comunicación y luego con una nueva táctica quizá desde el ámbito político, social o militar, que no tardarán en aplicar para evitar que la potencia suramericana se acomode en el tablero internacional y haga un contrapeso importante a los Estados Unidos en el continente y apoye los procesos de integración y autonomía regional que varios países suramericanos han impulsado para evitar la dependencia de la Unión, de la nación norteamericana y lograr su soberanía y autodeterminación, porque ese es el anhelo y el deseo de las naciones suramericanas para poder vivir bien. Bien, ahora pasamos a los planes golpistas en la nación granadina de Colombia. Un abogado del sector defensa asegura que ha visto militares retirados convocando a reuniones con los activos para incitarlos a la insubordinación y no presentar armas ante el presidente Gustavo Petro, y que en la fuerza se persigue a quienes votaron por este en las elecciones. El abogado Jorge Iván Reyes trabaja en la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa hace más de 2 décadas. Yo trabajo en el grupo contencioso, que es el grupo que recibe todas las demandas contra el Ministerio de Defensa Nacional, y ya tengo 22 años de servicio. El abogado Reyes denunció ante Noticias 1 que grupos de militares retirados estarían instigando a militares activos para que desconozcan como jefe supremo de las Fuerzas Armadas al presidente electo Gustavo Petro. Dice que tiene suficiente información para hacer este señalamiento.
Se han hecho una serie de reuniones de veteranos y gente de la reserva, algunas asociaciones de soldados, en donde se está promoviendo pues adelantar demandas, tutelatones, marchas, protestas, incitar mucho a los comandantes de las fuerzas para que no le den parte a un guerrillero, porque eso sería la máxima derrota de las fuerzas militares en la historia. Significa que se oponen a que las Fuerzas Armadas del Estado le rindan honores al nuevo presidente de la República en una ceremonia de reconocimiento de su jefatura suprema. Jorge Iván Reyes, quien conoce bien el sector defensa, afirma que fue invitado a una de esas reuniones, pero que se negó a asistir luego de conocer, según él, que oficiales, suboficiales y soldados retirados estaban incitando a antiguos compañeros suyos que todavía están en las filas a ignorar el mando de Gustavo Petro. La reunión pues no bajaba de 40 a 50 personas, pero se vienen haciendo estas reuniones solicitándole a la cúpula de que haga algo, que no reconozca al comandante, lo reconozcan como comandante supremo de las fuerzas militares a Gustavo Petro. Reyes asegura que por estos hechos se presentarán muy pronto denuncias penales ante la Fiscalía. Yo no podría decir nombres porque ya hay unas acciones legales en curso, pero son directores de algunas organizaciones de la reserva de veteranos del sector defensa que son muy reconocidos. No voy a decir nombres porque de pronto lo dicen en un momento de acaloramiento, de pronto se van a retractar. Reyes denuncia que él y algunas organizaciones de antiguos militares en retiro que respaldaron a Petro han sido víctimas de amenazas. Presidente tal, señor tal, Gustavo Petro, no crea que usted es el presidente de Colombia. Usted se subió allá con fraude electoral. Y así como subió, va a tener que salir a las buenas o a las malas. E inepto, que no hace sino pensar en destruir nuestro orden constitucional y seguir el capricho de sus amigos. También a sus ministros inútiles, brutos, que no saben ni dónde están parados. Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias por defender la democracia y la libertad de todos los colombianos, el futuro de los niños de Colombia y el descanso de los ancianos que por años trabajaron para conseguir sus pensiones, para descansar en su vejez. Todos los comandos, los patriotas que aman este país, los soldados de la República de Colombia, patriotas que aman la bandera tricolor, que hemos hecho un juramento de defender el país, la soberanía nacional, velar por la seguridad nacional de todos los colombianos. No descansaremos hasta luchar hasta el final para defender la libertad y la democracia. Todos los comandos de las 3 letras, los comandos antiguos, los guerreros valientes de las antiguas, estaremos presentes para defender el país. No ha nacido quien quiera someter al pueblo colombiano. El pueblo colombiano es un pueblo indomable, valiente, gente trabajadora, luchadora. Y no van a acabar con nuestro sistema democrático y económico. Lo vamos a defender. Señor presidente tal, señor tal, Gustavo Petro, no crea que usted es el presidente de Colombia. Usted se subió allá con fraude electoral. Y así como subió, va a tener que salir a las buenas o a las malas. No vamos a permitir que un idiota, que un imbécil, que un demente venga a destruir el país. Todos los colombianos deben prepararse, declararse en estado de autodefensa. Toca defender esta nación completamente. Colombia, esto ya está definido. O sea, Petro cae porque cae, a las buenas o a las malas. ¿Cuándo? No se sabe. ¿Cómo? No se sabe. Pero el tipo cae a las buenas o a las malas. Colombia vuelve a tener un nuevo renacer y vamos a tener que ayudar mucho a recuperar la patria, porque va a quedar malherida a morir. Este desgraciado acabó con todo y ha acabado con todo lo que se le ha ocurrido acabar. Entiendan, lo que ese señor está ahí es para hacer daño. Eso fue lo que a él le impusieron. ¿Quién se lo impuso? Otro personaje más siniestro que él,
que vive en Bogotá y se llama Juan Manuel Santos Calderón y su hermanito Enrique Santos Calderón. Y el otro se llama Juan Carlos Santos Calderón. Son 3 hijueputas que toda la vida han luchado por tirarse en Colombia. Ustedes ven la traición que le hizo Juan Manuel Santos a Álvaro Uribe. Y todo eso tenía su explicación y es esto que estamos viviendo hoy. Entonces les pido una especial consideración y un especial esfuerzo y una especial, llamémoslo así, apoyo al paro del 14 de febrero. Ahí están hablando los del Equipo por Colombia, que no se tiene fecha. Claro que la fecha ya está puesta. Ellos son los que no han querido poner la fecha. Ellos son los que no saben cuándo van a arrancar, pero el paro arranca el 14 y el 15 de febrero. Nosotros hacemos parte de una organización nacional de muchos grupos de oposición. Y les cuento que esta semana, el martes, empieza el calvario para el señor Petro, porque el martes empiezan las adhesiones de los gremios y de muchos de los grupos sociales que se nos están uniendo. A lo mejor tenemos la gran suerte y pídanle a mi Dios, crucen los dedos, pídanle a Dios Todopoderoso que salve a Colombia y que esto estalle antes del paro. Ojalá que esto se vuelva el caos antes del paro. Obviamente nos toca un sacrificio muy grande a todos porque nos va a tocar a todos sacrificar dinero, nos va a tocar sacrificar tiempos, nos va a tocar un sacrificio fuerte, pero es en bien de que Colombia, ojalá a partir de marzo o abril, sea un nuevo país y va a ser un país que es tan acodiciado y es tan apreciado en el mundo que ustedes van a ver cuando caiga Petro que va a volver la inversión. Este es un escenario complejo para la democracia, el Estado Social de Derecho y la estabilidad política del país. No es un secreto que la nación neogranadina de Colombia ha sido saqueada, como nunca, durante los últimos 20 años, periodo en el cual se concentró la dictadura civil más funesta de la modernidad en esta parte del hemisferio, y que recientemente dejan al país en una tremenda crisis social, política, económica, de institucionalidad y de derechos humanos, de la cual no se sabe hasta cuándo se pueda recuperar. O sea, así es de grave el problema. O sea, lo que sí es evidente es que Colombia ha sufrido fuertes golpes en su economía, comenzando porque no tiene respaldo en las reservas de oro, porque el dictador de gobierno, Iván Duque, acabó con cerca del 70% de las reservas, es decir, las vendió, dejó al país al borde de la quiebra, con la devaluación de la moneda nacional más alta de toda la historia. Esto es, el dólar ha logrado valores impensados, además de una serie de problemas de corrupción, de despilfarro, de recursos, desequilibrio total de la balanza comercial, es decir, se importa más de lo que se exporta, problemas de concesiones a delincuentes y de saqueo de los recursos públicos como nunca se había visto, sumado a esto la impunidad, un sistema judicial destruido, que no tiene capacidad operativa para responder a los principales casos de corrupción. O sea, todos son corruptos. Todo lo que tenga que ver con la dictadura de gobierno desde hace 20 años son saqueadores profesionales y saqueadores con educación, imagínense ustedes. Bueno, otros tantos con títulos ni siquiera de bachiller. Bueno, en este escenario, o mejor, es este escenario el más complejo para el país en 155 años. Simplemente no hay un problema más grave que otro. O sea, usted podría ver el problema muy simple, pero como el país en estos momentos tiene tantos problemas que un problema simple se ha convertido en un gran problema. Entonces, ese fue el legado que se dejaron durante 20 años de dictadura de gobierno, el uribismo, desde que Álvaro Uribe asumió la presidencia de este país luego de esto gobierno o digamos gobierno fallido de Andrés Pastrana, que dejó la puerta abierta
con el Plan Colombia para que Estados Unidos instaurara sus bases militares y entrara este señor a acabar con el país, porque literalmente acabó con el país. Entonces, de ahí para acá, corrupción, saqueo, destrucción de la economía del país y de todo lo que ustedes se imaginen en materia social e institucional. Todo ha sido un desastre por este señor. Bueno, si es que se le puede decir señor. Todos los problemas son graves, en iguales proporciones. O sea, para usted decir que este va a ser más importante que este, pues tiene que mirar muy bien. Todos los problemas, por simples que parezcan, son graves en iguales proporciones y su magnitud no se podría medir por indicadores. Se mide en corrupción y en poder de mafias. Y precisamente estas son las que están planeando volver de alguna manera, o sea, como sea, al poder para evitar que los escándalos de corrupción se destapen y por último la justicia los toque. Es por ello que ya iniciaron acciones para intimidar a la población, a las instituciones y al mismo gobierno. Desafortunadamente en Colombia la mayoría, no todos los industriales, estamos haciendo una salvedad, no todos los industriales son malos. Hay industriales buenos y que han salido a defender la democracia y han salido a defender, digamos, una recuperación del país, pero pagando los impuestos, no como la mayoría que no quieren pagar impuestos. Y pues la mayoría, y vuelvo y lo resalto, no todos, pero la mayoría, han apostado por ser patrocinadores de las mafias. Han apostado por hacerle trampa al país, por no pagar impuestos y por tener la mayor parte de beneficios posibles por parte del Estado. Algo que en una sociedad avanzada no tendría lugar o razón de ser. Porque se supone que los industriales son los que tienen que dar ejemplo. Pero en este país, desafortunadamente, ocurre todo lo contrario. Son muy pocos los que realmente dan ejemplo. Muy pocos, muy contados. Bueno. Y esto ocurre, desafortunadamente, porque en Colombia la educación no ha funcionado. Y a estas personas, supuestamente las llaman dizque personas de bien. Imagínense. Estas son las personas de bien. Los que están aliados con las mafias, los que están lavando dinero a las mafias, los que apoyan la corrupción, los que apoyan cualquier manera de preservar o llegar al poder. O sea, de cualquier manera. Esa es la famosa gente de bien. Bueno, y es precisamente esta gente de bien la que no desea que haya cambios en el país, que no desea que la corrupción y la guerra se acaben, que siga el negocio del narcotráfico y del lavado de dinero, en fin. Una sociedad completamente corrupta, mafiosa, podrida y tramposa, que no escatima esfuerzos en lograr las cosas con el menor esfuerzo y buscando siempre el camino más fácil, sin importar las consecuencias, el precio ni la forma de cómo se consigue. Bueno, es aquí donde hablamos de los planes golpistas contra el gobierno de transición democrática. Por un lado están los industriales mafiosos, o sea, porque hay que separarlos de los buenos, o sea, que no quieren pagar impuestos y quieren continuar saqueando el país. Por otro lado está la Iglesia Católica que los apoya. Imagínense, qué belleza. Las mafias locales y extranjeras, que aquí también hay presencia de mafias extranjeras, los actores armados ilegales y las mafias políticas, porque ese es otro tipo de mafia que va ligada a todo eso, todas aliadas con el terrorismo internacional y los Estados Unidos de Norteamérica, que, oh sorpresa, vuelve otra vez aquí a figurar. Estamos a la expectativa de cuáles serán las estrategias del nuevo Plan Cóndor en Colombia. Ya se están viendo luces de
digamos, sectores radicales extremistas o inclusive los podríamos calificar de fundamentalistas, que se manifiestan a través de militares retirados o que ya cumplieron su ejercicio dentro de la fuerza pública, tienen un sistema bastante, digamos, completo para jubilarse a los 40 años y inclusive menos, sí, creo que es a los 40 años, y entonces logran unos montos de jubilación importantes y prácticamente pues ya digamos que solucionan su vida. Y estos sujetos que vienen con una formación completamente antipatriota y de ultraderecha, no les importa el país, lo único que les importa es seguir en su sistema. Entonces, no piensan ni siquiera en sus propias familias, no piensan en el bienestar de sus ciudades, de sus comunidades, ni siquiera de que están apoyando un régimen mafioso, corrupto y terrorista como el que tuvimos hasta el 7 de agosto del año pasado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que apoyan esos militares retirados, que de historia no entienden un carajo, no saben para qué es el ejército, no saben para qué es la fuerza pública, no saben en dónde están parados, porque pues, el lavado de cerebro es tan terrible que en esta época los militares colombianos son una vergüenza, son una completa vergüenza. Y luego porque vengo de familia militar y patriota. Tengo toda la autoridad moral para decirlo. Entonces, desafortunadamente los militares colombianos son una vergüenza, una vergüenza. Se salvarán algunos, uno que otro, son muy contados, muy contados. Lo mismo que los industriales, muy contados se salvarán. Y algunos policías. Pero el resto, no hay de aquí a hacer un caldo, definitivamente. Hay que volverles a enseñar desde la primaria cuál es el valor patriota del país. Bueno, entonces estamos a la expectativa de cuáles serán las estrategias del nuevo Plan Cóndor en Colombia. Ya tenemos unas luces con esos grupos o esas manifestaciones de esos militares que dicen que van a sacar a Petro como sea, que van a apoyar manifestaciones, que se van a infiltrar, que van a atacar, que van a destruir, y lo único que piensan es en guerra, en muerte, en retomar a las cosas, a las buenas o a las malas, que Petro sale porque sale, bueno, mejor dicho, una cosa sin sentido, o sea, ni siquiera saben lo que están diciendo. Bueno, y hasta ahora, ¿qué tenemos? Una guerra económica sostenida, casi en un 50-50, porque recuerden que el país no tiene reservas. Entonces, como el país no tiene reservas, no tiene cómo respaldar la moneda, el peso colombiano. Y el peso, desafortunadamente, queda a merced del dólar. Y como el dólar en Estados Unidos lo están tratando de sostener, pues está fluctuando en unos valores muy altos. No como la oposición uribista hubiese querido, pero en este momento está sostenido. El dólar todavía no sube lo suficiente como para generar el colapso, y las importaciones no son lo suficientemente dañinas como para derrumbar la economía nacional. Es decir, todavía no hay un desequilibrio en la balanza comercial lo suficientemente grande para que el país entre en una crisis económica, social y política. Hasta el momento se ha sostenido eso. No sabemos cómo han sido pues esas estrategias, pero en el momento lo que sí sabemos es que el país no tiene reservas de oro. Y es paradójico porque aquí en Colombia sobra el oro, pero el oro ¿para dónde se va?
lo sacan las transnacionales, las multinacionales y se lo llevan. Se llevan el oro que debería ser repatriado, debería utilizarse para recuperar esas reservas, se lo llevan las multinacionales. Entonces, hasta que eso no se solucione, pues vamos a tener ese problema bastante grave. Y ese problema no es del presidente actual, ese problema viene desde hace 20 años atrás, viene acumulado. Ese es un problema que lo generaron hace 20 años y en 20 años acabaron con el país. Y eso no me lo invento yo, eso está ahí. Hay que ser un poquito más analíticos con respecto a cómo se ven las noticias, sobre todo los medios tendenciosos, mafiosos, que están a favor de estas organizaciones terroristas de Estado, que lo único que quieren es terminar de destruir el país para mirar a ver cómo se terminan de repartir lo que queda. Bueno, hasta el momento los alimentos no han subido de precio lo suficiente, o sea, los precios de los alimentos están por las nubes, porque es que aquí se importa casi la mayoría de los alimentos, o sea, los traen de afuera a precio de dólar. Entonces ya ustedes se podrán imaginar, no hay que ser experto en economía para saber que si sube el dólar y se encarecen los precios, pues no vamos a poder tener la posibilidad de comprar alimentos de mejor calidad. Antes se van a tener que comprar en menor cantidad y de más baja calidad. Bueno, la crisis, sin embargo, está a la vuelta de la esquina. Ahí está la crisis. Ahí tienen preparado todo el escenario. Y no por el actual gobierno, no, sino por los efectos nefastos de lo que dejó la dictadura de gobierno anterior, y vuelvo y lo reitero, que prácticamente dejó destruido al país. Es en este escenario donde podemos ver una estrategia de crisis económica, alimentaria y financiera, donde los ciudadanos experimenten cada vez más que el dinero no les alcanza, que no hay alternativas y que el único culpable será el gobierno de turno, o sea, este que se está dando en este momento, porque no tiene la capacidad de responder. Esto sumado a amenazas de grupos terroristas, opositores de ultraderecha, que ya están promoviendo marchas y protestas y están amenazando al presidente, están amenazando al gabinete, están amenazando a todo el mundo, con que van a tomarse el poder como sea y que van a sacar a Petro como sea, que tiene que renunciar como sea. Imagínense. Bueno, terrible. Y esto, pues, con el apoyo de los medios prepago, que harán ver a la ciudadanía que el gobierno no sirve y que hay más problemas que soluciones y que lo mejor es derrocarlo para que vuelvan las mafias y se reinstale la corrupción. Es decir, todo lo que le sirve a Estados Unidos. A Estados Unidos no le importa si acaban con el país. A Estados Unidos lo que le importa es que sea socio, aliado, y que le permita que sus empresas y sus intereses económicos y políticos sigan a su servicio. Eso es lo único que le interesa. No le importa a la gente, no le importa si hay empleo, si hay desempleo, si hay educación, si hay salud, no les importa eso, no les importa nada de eso, para que lo sepan. A los que adoran a Estados Unidos. Y es el peor enemigo de América Latina, es el más grande enemigo de Colombia, para que lo sepan. Bueno, estamos en un escenario donde en cualquier momento puede estallar la crisis provocada por las mafias oligarcas y corruptas de Colombia. Lo que no sabemos es cómo están preparando la crisis. Eso es lo que no sabemos. Y de qué forma la van a presentar. Lo que sí se tiene claro es que están trabajando en ello fuertemente, minuto a minuto, y van a buscar generar escenarios de desestabilización social y política, como preámbulo para las elecciones regionales del mes de octubre, y de esta forma capitalizar esa crisis en la elección de gobernantes corruptos, enemigos de la paz y la estabilización del país. En conclusión,
El nuevo Plan Cóndor está en marcha. Es un problema mucho más grave de lo que imaginan y mucho más fuerte que en años anteriores. No es un juego. El Plan Cóndor ha sido diseñado y está siendo acondicionado a la situación particular de cada país, pero con un denominador común: buscar a cualquier precio derrocar los proyectos progresistas y poner a sus fichas de nuevo en el poder, sin importar si son buenos o no, si son corruptos, delincuentes o terroristas. Lo que importa es que sean afines a los intereses de Estados Unidos de Norteamérica y sus socios aliados. El panorama para los países con proyectos progresistas no es el más alentador. Solo la inteligencia y la astucia política harán que el invasor y sus secuaces no logren sus objetivos y sean derrotados. La estabilidad del hemisferio depende de nosotros, no de las imposiciones del país del norte, para que lo sepan. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y los invitamos a una nueva misión de Actualidad Política por Alexander Ferms. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En el sitio web oficial www.fermsupdate.gindofree.com, en el blog www.alexanderferms.blogspot.com, en Twitter @fermsupdate, en el canal de YouTube como @alexanderfermsconstituyente, en Facebook fanpage como @fermsupdate y en Instagram como alexander.ferms. En la dirección general y presentación, quien les habla, Alexander Ferms. Agradecemos su fiel compañía y hasta la próxima. Actualidad Política con Alexander Ferms.